Bueno, hoy vamos a iniciar el programa porque ayer se dio un intento de secuestro de bienes por parte del señor Ricardo Martinelli en contra de Annette Planels y de Mauricio Valenzuela, ambos de la publicación del medio Foco, medio digital. Sin embargo, en el caso de la señora Planels no pudo llevarse a cabo porque la casa donde ella reside está a nombre de una sociedad anónima y no es secuestrable, por tanto. Pero, sin embargo, en el caso de la residencia del señor Valenzuela, se actuó en contra de donde, no la casa de él, sino donde residen sus hijos. Y los funcionarios del juzgado sexto civil procedieron a llevarse televisor, enseres, etcétera, de la casa de Valenzuela. Entonces, el presidente del diario La Prensa, Diego Quijano, que es el representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ha realizado, pues obviamente o tomado los pasos considerados en este tipo de circunstancias y otras donde haya atentado contra los medios de comunicación, contra sus profesionales, etcétera. Lo tenemos hoy como invitado para que nos hable Diego. Cuéntame cuál es la situación en cuanto a la Sociedad Interamericana de Prensa, que tú eres parte de la misma como representante de Panamá. Buen día. Muy buenos días a todos los radioescuchas y a don Guillermo, gracias por invitarme al programa y un saludo a Camila y a don Milton. Primero que todo, felicitaciones en estos 42 años de Omega Stereo que estaba escuchando que están de aniversario. Yo creo que es muy propicio que estén celebrando ahora porque justamente tener esa diversidad en medios de comunicación que perviven en el tiempo, en una democracia que cada vez se debiera estar profundizando más con la creación de nuevos medios de comunicación y la perduración de los mismos sería muy beneficioso. Y lo que parece que está ocurriendo en Panamá es justamente lo opuesto y es lo que hemos estado advirtiendo a la Sociedad Interamericana de Prensa. Nosotros llevamos varios años informando a la Sociedad Interamericana de Prensa y a la Relatoría de Libertad de Expresión en la OEA y otros organismos de que el sistema judicial panameño se está utilizando para perseguir, acosar y intimidar y tratar de callar a los periodistas, medios de comunicación, pero también a ciudadanos particulares que no necesariamente están en el día a día en medios de comunicación. Y lo que sucedió ayer con Foco, Annette Planels y Mauricio Valenzuela es otro ejemplo muy visible de este mecanismo que están usando personas con poder económico y político para silenciar a críticos. Nosotros hemos advertido sobre esta situación y sobre cómo las autoridades a lo largo de los años en general lo que han hecho es hacerse la vista gorda y no hacer algo para intentar cambiar esta realidad que hay en nuestro país que tiene que ver con el tipo de legislación que tenemos, ¿no? Y tomemos en cuenta que tanto el expresidente Varela como el presidente actual, el Laurentino Cortizo, firmaron la Declaración de Chapultepec, que es uno de los documentos más importantes de principios de libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información que hay, no solo en América, sino en el planeta. Es un documento referente. Y ahí selló su compromiso con la libertad de prensa, libertad de expresión, pero a la hora de verlo en la práctica de iniciativas de parte del Ejecutivo para proteger a periodistas, proteger a medios de comunicación o ciudadanos, no hemos visto nada concreto. Diego, en este caso... Bueno, ayer el diputado Gabriel Silva, en ese punto, puso en Twitter como que presentará una iniciativa al respecto, pero quería tener claro el proceso. O sea, ¿qué cosas tienen que pasar para que se llegue a que aparezca un alguacil en la propiedad de alguien o en algún sitio relacionado a una persona para realizar un secuestro? Porque no es automático, ¿o sí? ¿Qué tiene que pasar? No es automático, pero sí es bastante rápido y sencillo. Es uno de esos procesos que curiosamente el sistema judicial panameño sí hace muy rápido. El origen de los secuestros como medida cautelar realmente tiene que ver con el ámbito comercial. Entonces, digamos que yo le debo a Omega Stereo Don Nito por una publicidad que no le he pagado o algo por el estilo. Y Don Nito puede presentar Nito puede presentar esas facturas
al juzgado, y el juzgado reconoce la obligación y los esfuerzos de Omega Stereo de hacerme el cobro, y con eso autoriza una medida cautelar de secuestro a favor de Omega Stereo para tratar de garantizarse su cobro durante esta disputa que tiene un carácter comercial, ¿no? Hay unas facturas y unos servicios entregados. Cuando se trata de una demanda de daños y perjuicios por calumnia e injuria, no existe tal obligación comercial previa, simplemente existe una pretensión. Yo considero que Doñito me miró feo esta mañana, me siento afectado y esa afectación, digo yo, que me representa $1 millón. Voy donde el juez, sin haber presentado una demanda todavía, y solicito una medida cautelar de secuestro por $1 millón, y el juez lo único que me pide es que ponga en garantía 1/3 de ese valor, que puede ser como una fianza que emite una aseguradora, puede ser en efectivo, o también puede ser fincas en el interior con un avalúo exorbitante que no tiene nada que ver con la realidad, como garantía para ejecutar ese secuestro. El juez aprueba el secuestro porque se han cumplido las formalidades para solicitarlo, que básicamente es la garantía, y le pide al que está solicitando el secuestro que en X periodo presente la demanda que justifica ese secuestro. Entonces voy a hacer un comparativo aquí. Si recuerdan el caso de Pérez Valladares, que secuestró $1.130.000 del diario La Prensa, él había presentado su demanda en marzo de 2012 y presentó la solicitud, o se ejecutó, se puso el juez aprobó la orden de secuestro en julio de 2020, 8 años después. Había una demanda, sabíamos por qué no estaba demandando y presentó su secuestro. Todavía no hay un fallo en primera instancia y podemos hablar de ese caso, pero lo menciono es para compararlo con este de Foco, porque en el caso de Foco, Anel Planels y Mauricio Valenzuela, todavía ellos no saben por qué han sido demandados. O sea, ellos no saben cuál es la razón del secuestro, porque la demanda, aunque ha sido presentada posterior a la solicitud de enero de 2020 de secuestrarle $236.000, no ha sido admitida por el juez. Entonces sus abogados no tienen acceso a saber el señor Ricardo Martinelli si está quejando de esta publicación o de esta otra publicación. Entonces lo que hay es como este sistema que básicamente favorece al demandante y al que está del otro lado está completamente indefenso, y esto favorece enormemente a quienes tienen poder económico y poder político, porque es mucho más barato. Le cuesta menos poner esa fianza a alguien con poder económico y político que a un periodista o un medio de comunicación que tiene que gastar recursos legales y años para defenderse en este proceso. Diego Quijano, pero hay una realidad, la cruda realidad, como se le conoce, ¿no? Un precedente funesto, ¿por qué? Porque cualquier persona con poder económico y político, pero más que todo económico, interpone una demanda contra un periodista o contra un medio, consignando nada más un respaldo de una fianza, que como bien decías tú, puede ser una finca, una propiedad así en el interior, que se sobrevalora y sirve como respaldo, y puede dar al traste primero la parte psicológica, el miedo que le produce a cualquier persona perder, como el caso de Valenzuela, que sus hijos, donde ellos viven, no donde él vive, sus hijos viven, fueron allí, llegaron y se tomaron los televisores y hasta unos almohadones, no sé, los bienes que tenga la persona. Y en el caso del propio medio, es una forma también de silenciarlo o de, digamos, intimidarlo. No, voy a ser más duro, de asustarlo de tal suerte que no se atreva más a mencionar a la persona. Ese es uno de los precedentes que se está dando ahora con esta nueva medida, señor Quijano, ¿no? Sí, es correcto. Y voy a hacer un salto para atrás a lo que mencionó Camila. Efectivamente, yo vi la comunicación del diputado Ariel Silva. Me consta que el diputado Ariel Silva en ocasiones ha sido uno de los que ha salido a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, y ha mostrado mucho interés en estos aspectos. Solo hay como 3 diputados, lo que yo sé, que yo sepa, que han mostrado interés en este tema y preocupación sobre lo que implica. Así que nosotros estaremos muy atentos a saber exactamente cuál es la propuesta del diputado Gabriel Silva, pero conociendo su reputación y trayectoria, creemos que puede ser algo
muy interesante y valioso para la libertad de prensa y libertad de expresión. Lo que no sabemos es, bueno, un diputado no hace verano en la Asamblea, ¿verdad? Entonces, no sabemos eso exactamente, esa propuesta con qué alcance o hasta dónde llegaría, y si no tiene el respaldo del Ejecutivo para mover en la Asamblea los hilos para lograr una aprobación, pues quizás quede como papel muerto en un anteproyecto. Sin embargo, debe ser reconocido y discutido cuando se presenta. Bueno, Diego Quijano es el representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, es el presidente del diario La Prensa y además es miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Periodismo. Gracias por su tiempo, señor Quijano, pero sobre todo por dar luces acerca de qué es lo que se va a llevar a cabo por parte de lo que son sus funciones ante la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Muchas gracias, Diego. Un gusto tenerlo aquí en Infoanálisis. A ustedes, mucho gusto y gracias. Que tengas buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Uno de nuestros invitados esta mañana, Diego Quijano, en el corte comercial, lo que nos van viendo por Facebook Live, nos decía que él involuntariamente omitió un punto que a juicio nuestro es importante. Diego, rapidito, ¿de qué se trata? Cómo no, muchas gracias. Sí, lo que quería comentarles a los radioescuchas es que esto parece ser una herramienta que ha sido descubierta por personas que quieren acallar los medios de comunicación y periodistas, porque cada vez lo que se ve es un incremento en este uso de esta herramienta para acallar a periodistas. Es decir, este año, en enero, comenzaron, y ahora en febrero, con foco Mauricio Valenzuela en el Planels. El año pasado fue Ronald Acosta, el radioperiodista en Chiriquí, que fue secuestrado por Benicio Robinson, el diputado. 2 años antes fue La Prensa por el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Anteriormente había sido la periodista Lynette Lynch de La Estrella, que también su casa se intentó secuestrar, pero que el proceso no fue exitoso porque tenía una hipoteca en el Banco Nacional. Anteriormente a eso fue la administración del PH Cristal, que si recuerdan es ese PH que tiene las columnas esas en madera porque construyeron la piscina esa ilegal y no sé qué. Bueno, alguien secuestró a la administración porque se sintió afectado por las acusaciones que se le estaba haciendo a este señor. Activista Larisa Duarte, y así hay montones de ejemplos de personas que han sido afectadas por esto. Y lo recalco porque, señor ciudadano, señor radioescucha, no es solo un tema de medios de comunicación, no es solo un tema de periodistas, es un tema de que cualquier ciudadano, si usted tiene una disputa en su comunidad y quiere señalar unas cosas que se están haciendo mal, la persona a quien usted está identificando puede secuestrarlo a usted y no tiene protección. No hay protección a esto. O sea, en el caso del PH Cristal, quien mandó a secuestrar fue el dueño del apartamento con la piscina. Así es. O sea, quien generó el verdadero daño fuera de la ley, que hizo esta reforma fuera de la ley, sin la comprobación estructural de que el edificio aguantaría eso ahí y demás, fue el dueño del apartamento y secuestró a la administración del PH, ¿no? O sea, básicamente sitió al resto de los residentes del PH, ¿no? Diego, esto lo que puede abrir es una represa, ¿ok? Y que se dé una lluvia de demandas en ese sentido, de secuestro a los bienes, etcétera, para ya sea afectar a terceros o para callar a los periodistas y a los medios de comunicación. Ese es el riesgo que nosotros hoy queremos resaltar y que muy bien lo has explicado esta mañana aquí, Diego, en Infoanálisis. Que tengas buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego. Amigos, está con nosotros también esta mañana otro distinguido invitado. En este caso es un profesor universitario, un economista muy respetado y reconocido, que hoy nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis. Me refiero al profesor Felipe Argote, que nada más que mencionar ese nombre, pues ya saben ustedes que aquí ha tenido excelentes participaciones en Infoanálisis. ¿Cómo está, profesor Argote? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Guillermo, Milton y Camila. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
Oiga, profesor, hay una situación que se ha presentado y que ahora es un caso que estará o pasa a manos de la Corte Suprema de Justicia, y es lo relacionado a una acción de inconstitucionalidad que se presentó en cuanto al artículo 1 de la Ley 314/2022, que tiene directamente que ver con lo que es el financiamiento, una ley de financiamiento para hoteles y otras actividades de turismo, que se le aplicaría a créditos fiscales de entre el 60 y el 100%, ¿no? Y este tema, profesor, ha generado muchas opiniones. Sin embargo, queremos escuchar una voz autorizada que nos haga un análisis acerca de cuál es el impacto que esto puede tener o tiene o tendría en la economía y en la parte fiscal de Panamá, profesor Argote, si esta situación de resucitar este proyecto de ley por parte de la Asamblea, que ahora pasa, reitero, el presidente la vetó, la Asamblea la ha resucitado y ahora pasa a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión le merece a usted eso en cuanto al impacto que puede tener para la economía y, repito, en materia fiscal? Sí, cómo no, gracias por la pregunta. Mira, lo que pasa es que cuando tienes una economía anárquica que no tiene una estrategia, no tiene una planificación, se toman medidas como estas, que son medidas, digamos, a contrapelo de la teoría económica básica, y que tiene que ver más con acciones que en el mejor de los casos pueden tener buenas intenciones, pero que no van a tener un resultado positivo. Nosotros hemos dicho que en este país el problema fundamental en materia económica es la pésima distribución de la riqueza. Entonces, si en una misma semana tú exoneras mediante una ley a un sector de mayor poder adquisitivo, haciendo que sus inversiones prácticamente le salgan gratuitas, y en esa misma semana establece un aumento de los impuestos a la pequeña empresa por parte del municipio, ahí se evidencia lo que es insistir en esa mala distribución de la riqueza. En vez de colocar un mecanismo en donde los impuestos sean progresivos, o sea, mientras más ganas, más pagas, estás establecido. Claro que eso no fue una cuestión que fue analizado por todos y decidido por todos. Simplemente ese es el resultado de no tener estrategia y de que alguien tome medidas económicas o macroeconómicas solamente sobre la base del amiguismo o, en el mejor de los casos, de las buenas intenciones. Si tú le das, por ejemplo, ¿cuál es la situación ahora mismo de los hoteles? Es que no hay suficiente demanda, o sea, no hay suficiente clientes para llenar los hoteles. Si la Si tú oferta es mayor que la dices, demanda. Ajá. exacto, si en una situación como esa, lo que tú debes hacer es lo que hace la materia económica, es bajar los precios. O sea, si hay demasiados hoteles para la cantidad de gente que quiere ocuparlo, los precios deben bajar. Es como si de repente yo te digo, bueno, hay demasiadas naranjas. Cuando hay demasiadas naranjas, la gente empieza a vender las naranjas en el medio de la tumba muerto en saco y te la meten al carro. ¿Por qué? Porque hay demasiadas naranjas. ¿Qué tal si el gobierno dice, vamos a hacer una ley para producir naranjas? Dice, oye, pero ¿cómo vas a producir naranjas si tenemos exceso de naranjas? Ah, no, lo que pasa es que si hacemos esa ley, van a contratar gente que va a sembrar naranja y esa gente con esa plata va a comprar más naranja y por tanto vamos a tener... Eso es absurdo. Entonces tienes que tomar una medida que fomente la demanda, no una medida que fomente la oferta. O sea, estás generando oferta adicional en un mercado que tiene exceso de oferta. Lo que debes crear es condiciones para que tenga dinero para poder demandar esas naranjas o esos hoteles. O sea, estás haciendo todo lo contrario de lo que debes hacer en un momento como este. Nosotros tenemos escasez de hoteles, tenemos exceso de hoteles, lo que no tenemos son turistas. Pero esta medida, profesor Argote, tiende a beneficiar proyectos turísticos que se hagan fuera del distrito capital. Estamos claros, ¿no? Sí, eso es igual, porque el hecho de que estén fuera no cambia el problema de la demanda. Y además, digamos que es tirarlos de los cabellos en hacer algo que probablemente sea positivo en algunos de los casos, pero lo que genera de hueco fiscal, estamos hablando de alrededor de $2.000 millones que se van a dejar de cobrar en un periodo. Puede ser más, porque puede ser que alguien más venga con otras ofertas para que su hotel le salga gratis. Ahora, esta es una nueva iniciativa
ya venían varios proyectos de ley, esa parte no la tengo tan clara, porque incluso hubo un original que fue el que destapó un poco lo que estaba pasando, y después ese se había demandado y la Asamblea fue y aprobó otra ley. Y Así entonces, es, se hizo una ley que le daba el 100%, o sea, el 100% de tu inversión, ajá, tú porque el la monto original era recuperas. 60. El monto original de 2012 era 60. No, el original era del 100%, que está vigente actualmente. No, el que Porque era no, de 2012. O bueno, sea, sí, la pero ese ley, no, la ley pero ese no, original de o 2012. sea, pero eso no daba lo que daba ahora, que es que tú puedes tener toda la inversión y recuperarla en forma de no pagar impuestos sobre o exonerarte durante un periodo. La última ley que se hizo fue la que está vigente, que es del 100%, y el argumento de los diputados es que esta nueva, que es del 65% de la inversión, si no se mete esta, va a quedar la anterior que el presidente firmó. Y luego la segunda fue la que vetó, pero la que vetó y la que sale ahora es 65% de la inversión y tiene una serie de limitaciones adicionales, por ejemplo, porque antes había un listado en donde había gente que tenía condominios y cosas así, que no necesariamente eran hoteles, pero la estaban metiendo. Y el argumento era que el hecho de que la hayan propuesto no significa que iban a ser aceptadas. O sea, el asunto al final puede, como digo yo, en el última instancia podemos asumir pensando positivamente que hay buenas intenciones. Pero cuando tú tienes un exceso de oferta, no incentivas la oferta. Eso es absurdo. Estás a contrapelo de lo que debe hacer un Estado en medio de una política macroeconómica. Ahora, estos créditos fiscales que se pretenden aplicar para estos inversionistas, reitero, el impacto que tiene eso para no únicamente la parte fiscal, sino para la economía de los panameños. ¿Cuál es, profesor? Bueno, dependiendo de las inversiones, ¿no? Si se calcula, lo que pasa es que hay un listado de los que han, digamos que los que se anotan, lo cual no significa que van a ser aceptados por una serie de limitaciones que da la ley, que se establece que debe ser fuera del... Sí. Son como 39 proyectos, más o menos, ¿no? Exacto. Y Ajá. pueden surgir más porque cualquiera puede meter un proyecto posteriormente. El asunto es que, o sea, tú vas a poner a fomentar el establecimiento de un hotel en, ¿cómo te digo? Es como decir, bueno, lo mejor que podemos hacer, ¿cuál es la mejor forma de volvernos un país rico? Tener petróleo. Ok, vamos a sacar petróleo. Ah, pero es que no tenemos petróleo. Pues así mismo, tú dices, bueno, pero es que si tú haces hoteles en el interior, eso va a generar trabajo a la gente que está haciendo el hotel, a los constructores, a los que le venden cosas y todo lo demás. Pero si tú construyes un hotel en el interior y no tienes quien lo llene, construiste un edificio vacío que solamente tienes la ventaja que te salió gratis. Entonces, después de un tiempo lo vas a vender como condominio, porque no hay clientes para esos hoteles. O sea, tú no generas oferta sobre la base de la expectativa que ya generando la oferta. Eso es lo que se planteaba hace mucho tiempo la ley de 6, ¿no? Que tú la oferta crea su propia demanda. Eso se ha demostrado que no es cierto. O sea, el hecho de que tú construyas un hotel, digamos, en la montaña, no necesariamente se va a llenar. Entonces vas a tener una inversión ahí perdida sobre la base que te salió relativamente barata porque el Estado te exoneró impuestos. Pero, profesor, hay algo interesante y es que la Cámara de Turismo de Panamá, que se conoce por su sigla como CAMTUR, y la APATEL, que es la Asociación Panameña de Hoteles, han expresado públicamente que no existe consenso en el sector turístico y que este no atiende las necesidades del sector. Una opinión de las personas que han estado durante años dedicadas a este negocio, profesor. Tiene un peso muy riguroso este tipo de expresión por parte de estas organizaciones, ¿no? Y no solamente ellos, que lo han dicho reiteradamente, sino la Cámara de Comercio. O sea, la Cámara de Comercio, por medio de su presidenta, también ha reiterado en varias ocasiones y fue la más insistente en solicitarle al presidente que vetara esa ley de que no le parece que esa es una buena medida. Y yo estoy de acuerdo con ella, porque definitivamente eso, como digo, es una medida que primero va a contrapelo de la teoría económica y segundo que genera un hueco fiscal tan grande que es mucho mayor de la cantidad de subsidio que está dando el Estado. Bueno, este proyecto llegó a surgir en la Asamblea y ahora ha retornado allí a la Asamblea después del veto impuesto por el Ejecutivo. Vamos a ver en qué termina
esta situación. Tengo entendido que lo están poniendo por insistencia, ¿no? Sí, sí, por insistencia, es correcto, profesor. Bueno, vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el profesor Felipe Argote, el profesor universitario de la Facultad de Economía, hombre muy reconocido en el ámbito, muy buen analista a propósito. Nosotros hoy tenemos el honor de contar con su participación aquí en Infoanálisis. Profesor, el municipio de Panamá, o el Consejo Municipal, para ser más precisos, Consejo Municipal de Panamá, ha anunciado el aumento de los impuestos en el Distrito Capital. Pero conforme a lo que ha salido en varios medios, en esta medida se exceptúan los cabarets, los prostíbulos y los comercios de venta de licor al por mayor y al menor. Entonces, ¿qué le parece esa medida en este momento, profesor, donde todavía hay dudas acerca del presente y el futuro económico de nuestro país? Bueno, esa es una medida que golpea directamente a la pequeña empresa, lo cual es totalmente negativo para la recuperación económica. Mira, aquí el Estado tuvo una total ausencia de política macroeconómica en medio de la pandemia. Aquí le dijeron a la gente, vete para tu casa, cierra tu negocio, y luego de 6 meses que te la permiten abrir, te dicen vete a negociar con el banco y vete a negociar con el dueño del local. Entonces, eso significa que hay pequeñas empresas que deben 6 meses atrasados, más lo que están pagando del mes actual, el mes corriente. En este momento, tratando de recuperarse, o los que han decidido tratar de recuperar su negocio, se encuentra con un impuesto adicional. Y a las pequeñas empresas no deben tener ningún impuesto hasta que no generen ganancias. O sea, si genera ganancias, tiene que pagar impuestos. Pero este es un impuesto previo que te ponen para poder operar. Y con esas condiciones te limitan. Y están hablando de empresas que tienen ingresos de $24,000. Pero con una empresa que tiene ingresos de $24,000 al año, con un margen de 30%, el dueño lo que se está sacando de utilidad son $6,000. Eso es un salario mínimo, lo que está sacando. O sea, eso es empresas que son en donde el negocio consiste en que tú estés detrás de la caja registradora y ganes tu salario sobre la base de administrar la pequeña empresa. Entonces, un golpe de ese, a eso en muchos casos duplicando o triplicando el impuesto, sinceramente es una forma de golpear al sector que más puede generar demanda, porque esas pequeñas empresas, si generan 1 o 2 salarios, esa gente se va al mall a comprarse una zapatilla o un suéter, y el dueño de la tienda va a tener que contratar más empleados para poder atender. Entonces, eso es justamente no tener una estrategia ni una planificación, porque los ediles del municipio lo único que pensaron en ese momento es cómo podemos hacer para conseguir más plata. Es que a mí lo que me pareció impresionante sobre el tema de los impuestos municipales, porque quizás sí podría haber habido una justificación. Yo creo que la gran parte del rechazo fue el tema de que se aprobó en silencio, de que se aprobó en agosto y no fue hasta que las personas les tocó pagar en enero que se dieron cuenta, y que incluso algunos de los mismos concejales, de los 26 concejales que representan al distrito capitalino, se les preguntó, ellos dije, no sé de qué me estás hablando, y es que lo escondieron como un camarón en un acuerdo que tenía que ver con una moratoria por COVID a intereses y recargos. Entonces, quizás se hubiera explicado que no, lo que pasa es que han pasado 12 años desde que se hizo la tabla de impuestos y la realidad es distinta y ahora tenemos que hacerlo así por X o Y razón. Quizás no habría habido tanto rechazo o se habría entendido un poco más la decisión, o se podría haber dado una justificación para la misma, que yo no sé si existe, pero esa parte nunca pasó. Igualmente, tú no levantas o subes impuestos en momentos de desaceleración económica. O sea, en momentos tú pones impuestos en momentos de crecimiento económico. Recuerden que en la época del expresidente Martinelli se elevó
el ITBM de 5 a 7%, es un aumento del 40%. Y casi no hubo ningún nivel de protesta. ¿Por qué? Porque en ese momento, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 32.000, tenías una inversión por parte de la minera de casi 7.000 millones, tenías una expansión del canal de 5.000 millones y tenías un préstamo por parte del Estado, del gobierno, de más de 7.000 millones. Entonces, entre esas tres cosas tienes casi que el 70% del Producto Interno Bruto adicional de lo que había. Entonces, con esa gran cantidad de dinero que había en la calle, por esos tres aspectos, si te aumentan el impuesto de 40% del ITBM, tú dices, no me gusta, qué malo que es, pero yo no voy a salir a la calle porque yo estoy ganando más plata ahora. Igual en ese periodo se elevó, la gente no recuerda, el pago del seguro social. En el caso de los empresarios se les subió casi más del 30% del aporte al seguro social en ese periodo año a año por la ley 51 del seguro social, que en ese momento es que se daba. Pero un momento como este es un error y no es que el problema que se puede o no se debe explicar, es que es un error, porque en un momento de desaceleración económica, poner impuestos aún a los millonarios, lo que hace es que hay menos actividad económica aún, vas a generar menos ingresos a la pequeña y mediana empresa y a toda la sociedad, y tu municipio vas a cobrar menos plata. Esa es la Aunque lo realidad. subas, vas a cobrar menos. Vas a cobrar menos porque estás afectando la actividad económica que se procura recuperar a duras penas, y en donde una cantidad como esa, que para un representante de eso, que se gana $5.000 dólares y 5.000 de otra cosa, y lo que se mete en el bolsillo, y más la gasolina y más todo lo demás, dice, pero que son $50 mensuales, eso no es nada. Pero alguien que tiene un ingreso en su negocio de $24.000, que tiene, que esos son de $2.000 mensuales de ingreso, pero si le metes De la empresa. Es gastos, que yo creo que a veces los números, cuando uno ve la tabla, lo hacen parecer más grande de lo que es. Porque una empresa porque hay un rango que es de $20.000 a $40.000 al mes, que a ellos se les duplicó, de 10 a 20 mensuales. Que no suena como tanto, pasar de $10 a $20 mensuales, pero cuando uno piensa que, es que es ingreso anual de la empresa bruto, o sea, antes de que se descuenten impuestos y otras cosas, de $20.000 al mes, al año, perdón, esos son menos de $2.000 al mes. Para la empresa, luego, no para la persona. Exacto. Y luego si le reducen los gastos, por eso te digo, si tú tienes un ingreso de 24.000. Menos luz, menos otras cosas, sí se vuelve sustancial. Y tienes un margen del 30%, esos son $600 mensuales. Eso es lo que te queda en el bolsillo. Esos son 4 reales. Voy a aprovechar esta conversación para regresar a un aspecto conceptual, porque tú has sido en varios momentos de tus expresiones hoy y otros días, tú eres defensor de las tasas progresivas de impuestos. Tú acabas de decir que un municipio que cobra más porcentualmente impuestos más altos, recauda menos. Así que la progresividad de las tasas tiende a producir una reducción de los ingresos de la entidad que pone el impuesto y no necesariamente lo aumenta. Por supuesto, hay un punto óptimo y luego tienen los rendimientos decrecientes, etcétera. Pero la lógica indica que un impuesto muy alto desacelera la economía, reduce la riqueza y reduce, por lo tanto, los ingresos que se producen por esos impuestos más altos. Esa es una primera premisa. La segunda premisa que tú dices, el que más gana debe pagar más, lo cual es totalmente cierto y lógico. Pero si tú ganas 1.000 y pagas 10% de 1.000, pagas 100. Si tú ganas 10.000 y pagas 10% de 10.000, pagas 1.000, estás pagando más. Entonces, ¿por qué tú defiendes la progresividad y no el flat tax cuando uno se ha demostrado por tu propia lógica de que los impuestos más altos producen menos recaudación, y dos, porque en efecto el 10% de 1.000 no es lo mismo que el 10% de 10.000, y el que gana más paga más, el que gana menos paga menos? ¿Dónde está la lógica de la progresividad? Ok, yo, igual que el 99.9% de los economistas del mundo, considera que si tú tienes más ingresos debes pagar más, porque lo que te da
porque lo que te deja disponible es mucho más en función de la cantidad de ingresos que tienes. Pero Si 10.000 no es más que 1.000. Estás pagando más. Sí, pero la disponibilidad del ingreso, o sea, así mismo como tú, si tú tienes un ingreso de 100 y te queda disponible el 10%, no que pagas impuestos, te queda disponible el 10%, te quedan $10. Pero si tú tienes 1.000.000, te quedan disponibles 100.000. Entonces, de esos 100.000 que tú pagues 100, realmente no es nada. O sea, de esos 100.000 que te quedas, debes abonar tal vez 200.000, que tú puedes decir, ah, bueno, pero el 20% y a ti el 10%. Pero para mí el 10 son $10. Para ti el 10 son $100.000. Entonces, por eso, Puesto igual hasta cierto ingreso y luego aumentar por encima de ese ingreso. Es la tesis bueno, que es que de eso justamente se establece el impuesto progresivo. Y que es así en cierta parte en la clase media. Porque si tú ganas más de $25.000, te sube el impuesto. Proporcionalmente también. Y si pasa 50.000, te aumenta también el impuesto proporcionalmente. Eso es lo que pasa normalmente aquí. Pero ya cuando pasa de 100.000... ¿Pero lo haces para castigar o lo haces para recaudar? No, se hace para recaudar, evidentemente. Pero me dijiste que el aumento el criterio es progresivo. Recauda más. Me has dicho que el aumento en impuestos no recauda más. No, sí, no, lo dije en este momento. O sea, en un momento de desaceleración económica, así es. Poner un impuesto no te va a generar. En cambio, cuando hay un crecimiento como en los tiempos de Martinelli, ese impuesto generó muchísimo más, aumentar el 5 al 7% fue muchísimo más. Pero el crecimiento a la economía de 2 dígitos hacía que tú tenías ingresos disponibles y aunque molesto, lo pagabas y no ibas a cerrar una calle porque tu ingreso había sido bueno. En tiempos de crecimiento, tú puedes aumentar un impuesto. Y en lo necesitas. Para mí, en tiempos que hay de crecimiento, debes bajar el impuesto. Debes reducirlo, por supuesto que sí, porque en esa forma tú tienes poder, porque lo que genera riqueza, lo que genera economía es la demanda. O sea, si tú tienes plata, si tú abres un restaurante ahora, porque el Estado te dio la plata para abrirlo y te ayudó, y no entra ningún cliente, ¿de qué te sirvió toda esa plata que gastamos? Eso es oferta, eso es lo que están haciendo con los hoteleros. En cambio, tú tienes que generar demanda. ¿Repartiendo bolsa de comida, repartiendo bonos? No. O sea, tú tienes que generar demanda estableciendo mecanismos productivos, como por ejemplo inversión, o bajando impuestos efectivamente para que la gente tenga dinero disponible. Entonces, cuando tú tienes la tienda o el restaurante cerrado y te tocan la puerta y te dicen, oye, tú hacías buena sopa del pecho y buenos sancochos, ¿por qué está cerrado? Aquí está mi plata. Entonces tú vas a hacer lo que sea para abrirlo porque sabes que vas a recuperar. Por eso digo que es un error ir por la oferta. Es lo mismo que están haciendo los ediles. Ellos dicen, vamos a conseguir más plata, pero tú no vas a conseguir más plata en este momento. Cuando hay un crecimiento económico, entonces tú puedes pedirle más plata a la gente. Pero en este momento es a la inversa. Profesor, hay una realidad cruda, ¿no? Y es que la crisis pandémica dejó un número importante de damnificados, no únicamente entre los trabajadores, sino entre las empresas que cerraron, que no han vuelto a abrir. O sea, allí queda todavía las cicatrices de esto y me parece que en un momento como este, hablar de aumento de impuestos, cuando no hay un crecimiento rugiente como hubo en un momento determinado, me parece que un poquito insensato. Puede ser impericia o puede ser también irresponsabilidad aplicar este tipo de medidas en estos tiempos. Es lo que usted está diciendo, profesor, me imagino. Es correcto, pero no solo eso, Guillermo. O sea, el no tener una planificación. Mira lo que ha pasado ahora mismo con la ley que está empezando a regir de no sé qué alimentaria, que impulsaron y por eso yo a veces me dicen que soy fuego amigo, porque esta gente que se fue a Penonomé a querer voltear la mesa porque dice que querían, porque ahí se está viendo contra la libertad empresarial, resulta que son los mismos que impulsaron esta ley que prohíbe, por ejemplo, que en Mercapanamá se vendan productos extranjeros. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, están cerrando los mercados a la competencia, a la posibilidad de importación, sobre la base de ayudar al productor nacional que está golpeado, y estás cometiendo un grave error porque eso va a subir los precios. Ya hay poca papa. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción de papa.
Entonces, si Merca Panamá no puede traer papa de afuera para ponerlas ahí, ¿qué pasa? Hay escasez de papa. Y cuando hay escasez, ¿qué pasa? Suben los precios. Entonces, es un gran error. Pero entonces ellos dicen viva la libre oferta y demanda, viva la libre empresa, pero cerremos el mercado de la importación porque tenemos que ser los patriotas y vender lo que nosotros producimos a la fuerza. Tengo un corte comercial. No tener un plan. Oiga, tengo un corte comercial. Le vamos a quitar 3 minutos más al regreso. ¿Tiene tiempo, profesor? Por supuesto. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Profesor Felipe Argote, ya para cerrar su participación. A ver, de las cosas que tenemos que evitar es el aumento del encono social. ¿Por qué razón? Porque el descontento social es tóxico y puede volverse hasta crónico. Entonces, jugar con la paz social me parece que es dar una aspirina para bajar la calentura, lo cual no es suficiente. Ese tipo de regreso al pasado con algunas medidas que no se ajustan a la realidad del presente es un riesgo calculado o no calculado, en su opinión, profesor. Yo creo que esa ha sido la política de todo este gobierno del inicio. Ellos lo han dicho, paz social. Paz social significa que en lugar de darle a los trabajadores suspendidos y a los pequeños empresarios 300, 400, 500 dólares, ellos prefirieron darle a 120 dólares a todo el mundo, al que debía casa, carro, hipoteca, 120, y al que hace maroma en el semáforo 120 durante 3 años. O sea, eso no es una política económica coherente, ni mucho menos. Tiene solo el objetivo de lo que dicen paz social. Mis colaboradores me decían que recibieron el subsidio en la pandemia 2 meses después, que los pandilleros lo recibieron a los 15 días y ya lo estaban cambiando por droga. ¿Por qué? Porque ellos estaban estableciendo era paz social. Cambio, nosotros tenemos la posibilidad, porque este es un país que tiene ingresos suficientes para tener una política económica coherente, que la clase media se fortalezca y tenga posibilidades de desarrollarse, que la clase más baja tengan una vida digna y que no haya que quitarle nada a ningún empresario, ni arrebatar, ni hacer empresas estatales burocráticas que al final lo que terminan son en tener a los parientes, a los primos y a los vecinos y con pérdida. O sea, nada de eso. Lo que tiene que ser es una política donde el Estado establezca los mecanismos para que haya igualdad de oportunidades, educación. Mira lo de educación. ¿Cómo es posible que un muchachito de 4,9 le diga que no le pueden dar una beca porque no alcanza la plata? O sea, eso es educación. O sea, cuando tú dices, tú ganas 4,9, mira qué bien te va en la vida, no esperes 18 años para graduarte, para entonces decir que vas a almorzar. El Estado te está dando un premio porque desde el segundo o tercer año estás en el cuadro de honor. Eso es tener una política educativa coherente. No, y yo creo que en el tema de las becas, estas de excelencia, genera aún más ronchas cuando viene unos meses después de que se descubrió que había personas que les daban $150,000 para que fueran a una universidad. Personas que sí habrían podido conseguir un préstamo con un banco para ir, pero que las becas de excelencia no hay para dar. ¿Cuántos dan las becas de excelencia? ¿Qué montos quedan? Son $35. Ajá, pero, o sea, no alcanza a pagarle $35 a alguien con 4,9, pero sí para darle $150,000 a una persona para que estudie una carrera. Profesor, el problema aquí es el descaro y el cinismo, ¿no? Con que se pretende calmar los ánimos. Somos testigos, hay pruebas fehacientes de cómo esas becas no se han otorgado con criterios ni sociales ni económicos juiciosos, porque un número importante de funcionarios y exfuncionarios en el usufructo del poder han logrado que les den beca para sus hijos. No, y hay gente que sí se las merece, y hay gente que sí se las merece, pero, o sea, no es arropar a todo el mundo con la misma manta, pero parte del problema, y regresamos un poco a lo de los impuestos, fue la falta de explicación, la falta de unos criterios claros, que aparentemente la ley permitía ambigüedades y que sí se ve un poco las discrepancias en quiénes reciben y cuánto reciben y quiénes no reciben nada. El problema es la inequidad, profesor. A mi juicio, el problema está en la inequidad. ¿Ok? Aquí prevalece el criterio político por encima de la sensatez y de la lógica. Eso que diputados y altos funcionarios
que ganan salarios que no reciben las clases populares, que tienen hijos inteligentísimos, probados con buenas notas, que no tienen la suerte. Mire que estoy hablando de suerte, por no decir lo que es, de que sus hijos puedan recibir ese beneficio, profesor. Conspira también contra la preparación adecuada de quienes esperan tener el salto necesario para subir su calidad de vida, profesor. Tiene un componente de mucha, digamos, mezquindad, por no decir otra cosa, por parte de algunos funcionarios, ¿no? Inmediatismo, ¿no? Y dar respuesta Sí. a su familia, a sus parientes, a sus Sí. allegados. El concepto ese de la nobleza medieval, ¿no? De los que estamos en el poder ahora mismo, pues tenemos derecho a todo y por encima de quienes sean. La plutocracia, profesor, que se impera en este país, lamentablemente, se impone en este tipo de arbitrariedades, que lo que insisto yo es que no vienen méritos, no tienen méritos ni siquiera en los nombramientos que reciben, sino por las cualidades políticas de las personas. Entonces son razones ajenas al esfuerzo de los que quieren superarse producto de su inteligencia y sus capacidades. Profesor. Es Gracias por estar con correcto. nosotros. Y por supuesto, ¿verdad? Pero mira, a pesar de todo, este país está condenado a seguir creciendo económicamente y tener esperanza porque hay condiciones económicas para que esto cambie. O sea, nosotros no estamos en el piso, ni somos El Salvador, ni Honduras, ni Nicaragua, ni Venezuela. Somos un país con altos ingresos, igual que Uruguay y Chile, en donde la pobreza en Uruguay extrema es 0.3, casi cero. En Panamá es 10%. O sea, no hay razón para que estemos... Este es un país rico, lleno de gente pobre. Eso puede cambiar. Profesor, con ese cuento nos hemos ido lejos. ¿Y sabe qué? Poco a poco vemos que esa inequidad social está dando pie y espacio para la criminalidad. Cada día hay mayor cantidad de crímenes, hay mayor cantidad de asaltos. Estamos viendo un país que poco a poco se ha ido descomponiendo en cuanto a exactamente lo que esperamos nosotros de una nación que tiene suficiente dinero para que haya algo para los pocos y no nada más pero algo o mucho para los pocos y poco para los muchos. Ese es el problema, profesor, que nosotros estamos aquí fumando sobre una montaña de dinamita y no nos estamos dando cuenta que realmente lo que estamos es poniendo en peligro la estabilidad de todos. ¿Sabe por qué? Porque ya la criminalidad llegó incluso a los centros comerciales. Usted olvida eso, profesor. Correcto. Olvidamos eso. No puede ser. Disparos que se han dado, atentados en vías transitadas. En pocas palabras, no estamos viendo el panorama ni el futuro con responsabilidad para evitar caer en la desgracia de lo que son estos países a los cuales usted hace referencia, profesor. Porque en Chile, que se ha mantenido con un prestigio interesante, estamos viendo también que la criminalidad ha ido incrementándose. Usted sabe, ¿no? Yo leo noticias internacionales bastante, y en Chile ya se acabó aquel manto del ejemplo y el modelo. Ni la educación es como dicen, y con el respeto a los chilenos, no lo digo yo, lo dice el diario El Mercurio. Bueno, no, los mismos chilenos salieron a las calles a para protestar por la calidad de la educación. Entonces, ese es un cuento manido, un cuento traído de los cabellos, profesor, que tiende más a venderse como publicidad que no es real. O sea, no toma el pulso. Mírenlo. En Chile, el ejército chileno es de los más fuertes que hay en América Latina y los más profesionales. Ojo, tienen una policía también muy bien organizada y no han podido controlar, profesor, en Chile los niveles de violencia que se están dando para sorpresa de no pocos. Entonces, no juguemos con el relajo, como dice un adagio popular. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Verdadero honor para este Gracias programa. a ustedes por la invitación. Una noticia interesante voy a darles, y es que ya se anuncia que a partir de mañana, en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, va a bajar el precio de la gasolina, de los combustibles. La gasolina de 95 octanos va a tener una rebaja de 2 centavos, 2 centésimos de dólar, al igual que la de 91 octanos, mientras que lo que se conoce como el diésel bajo en azufre va a bajar 8 centésimos de dólar. Eso para cerrar este programa hoy con una noticia que tiene que ver mucho con el bolsillo de todos, porque ese impacto del combustible llega a toda la sociedad panameña. Bueno, y la otra semana se debe decidir, me imagino que en el gabinete del martes
se decidirá si se renueva o no el subsidio al combustible para que quede entre 25. Ya veremos qué decide el gobierno. Sí, eso es una potestad del gobernante ahora mismo, ¿no? Pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.